Bienvenidos, queridos y fieles oyentes de nuestro podcast basado en el libro Profetas y Reyes de Elena White. Hemos llegado al capítulo 59, la casa de Israel. Al proclamar las verdades del Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, la Iglesia de Dios en la tierra está cumpliendo hoy la promesa hecha hace siglos a Abraham y a todo Israel: te bendeciré y serás bendición. Esta promesa debería haberse cumplido en gran medida durante los siglos que siguieron al cautiverio, ya que Dios quería que la tierra se preparase para el primer advenimiento de Cristo, así como hoy se está preparando el terreno para su segunda venida. Las promesas hechas a Israel tenían como condición la obediencia. No debían repetirse los pecados que habían caracterizado a los israelitas antes del cautiverio. No tenía que repetirse la injusticia en el trato los unos con los otros, ni el agravio hacia los más desfavorecidos. De haber sido fieles, habrían recibido abundantes recompensas espirituales y materiales. Mediante el cautiverio babilónico, los israelitas quedaron eficazmente curados del culto a las imágenes talladas. Después de su regreso, dedicaron mucha atención a la instrucción religiosa y al estudio de lo que había sido escrito en el libro de la ley y en los profetas concerniente al culto del Dios verdadero. La reconstrucción del templo les permitió seguir con todos los servicios rituales del santuario. Bajo la dirección de Zorobabel, Esdras y Nehemías, se comprometieron repetidas veces a cumplir todos los mandamientos y estatutos de Jehová. Los tiempos de prosperidad que siguieron evidenciaron ampliamente cuán dispuesto estaba Dios a aceptarlos y perdonarlos, y sin embargo, con miopía fatal, se desviaron vez tras vez de su glorioso destino, y guardaron egoístamente para sí lo que habría impartido sanidad y vida espiritual a incontables multitudes. En tiempo de Malaquías, los males del pueblo se hicieron evidentes, y el profeta reprendió severamente las actitudes que privaban a Israel de prosperidad temporal y de poder espiritual. Las lecciones del pasado no debían olvidarse. La bendición de Dios podía obtenerse tan solo por un arrepentimiento de todo corazón. Escuchase o no, los propósitos de Jehová se cumplirían. Solemnemente, los que obraban mal fueron avisados de que vendría el día del juicio y que Jehová se proponía castigar a todo transgresor con una pronta destrucción. No obstante, nadie era dejado sin esperanza. Las profecías de juicio que emitía Malaquías iban acompañadas de invitaciones a los impenitentes para que hicieran la paz con Dios. El Señor los instaba así: «Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros». Parecería que todo corazón debiera responder a una invitación tal. El Dios del cielo ruega a sus hijos errantes que vuelvan a Él, a fin de poder cooperar de nuevo con Él para llevar adelante su obra en la tierra. Dios extiende su mano. ¿Qué hará Israel? Su respuesta evidencia la dureza de su corazón. ¿En qué hemos de volver?, dijeron. Con paciencia, Dios les muestra uno de los pecados especiales cuando les pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. No reconociendo todavía su pecado, los desobedientes preguntan: ¿en qué te hemos robado? Dios responde: en los diezmos y las ofrendas. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios bendice el trabajo de las manos de los hombres, para que ellos le devuelvan la porción que le pertenece. Les da el sol y la lluvia, hace florecer la vegetación, les da salud y capacidad para adquirir recursos. Toda bendición proviene de su mano bondadosa, y Él desea que hombres y mujeres manifiesten su gratitud devolviéndole una porción en diezmos y ofrendas de agradecimiento, de buena voluntad y pacíficas. Mediante mensajes como los dados por Malaquías,
el último profeta del Antiguo Testamento, así como mediante la opresión impuesta por los enemigos paganos, los israelitas aprendieron finalmente la lección de que la verdadera prosperidad depende de la obediencia a la ley de Dios. Pero en el caso de muchos de entre el pueblo, la obediencia no era fruto de la fe ni del amor. Sus motivos eran egoístas. Buscaban la grandeza nacional y para ello, el pueblo que tendría que ser luz del mundo se encerró en sí mismo y se aisló del mundo. Las restricciones que Dios había dado para proteger al pueblo de la idolatría se convirtieron en un muro de separación entre los israelitas y los demás, que quedaron privados de las bendiciones que Dios había ordenado a Israel comunicar al mundo. Al mismo tiempo, por sus pecados los judíos se estaban separando ellos mismos de Dios. Eran incapaces de discernir el profundo significado espiritual de su servicio simbólico. Dominados por un sentimiento de justicia propia, confiaban en sus propias obras, en los sacrificios y los ritos mismos, en vez de los méritos de aquel a quien señalaban todas las cosas. Se encerraron en un formalismo egoísta y al carecer de la gracia divina intentaron compensar su falta mediante una rigurosa observancia de las ceremonias y los ritos religiosos. A los mandamientos divinos añadieron innumerables normas humanas. Hicieron imposible que alguien pudiera guardar la ley porque se centraban en minucias sin sentido. Los grandes principios de justicia representados en el Decálogo y las gloriosas verdades reveladas en el servicio simbólico se oscurecían por igual, sepultados bajo una masa de tradiciones y estatutos humanos. Los que querían servir a Dios gemían bajo una carga pesadísima. Aunque Israel deseaba la llegada del Mesías, estaba tan separado de Dios en su corazón y en su vida que no podía tener un concepto correcto del carácter ni de la misión del Redentor prometido. En vez de desear la redención del pecado y la santidad, su corazón anhelaba obtener la liberación de sus enemigos nacionales y recobrar el poder mundanal. Así había logrado Satanás preparar el corazón del pueblo para que rechazase al Salvador cuando él apareciera. Durante más de 1000 años, el pueblo de Dios había aguardado la venida del Salvador prometido. Durante 1000 años, en cantos y profecías, en los ritos del templo y en las oraciones familiares, se había reverenciado su nombre. Y sin embargo, cuando vino, no le reconocieron como el Mesías a quien tanto habían esperado. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Fue a sus ojos como raíz de tierra seca, y no vieron hermosura en él. Así, rechazaron al Santo de Israel y se hicieron responsables de su crucifixión en el Calvario. Toda la vida de Jesús de Nazaret entre el pueblo judío fue un reproche para el egoísmo que este pueblo reveló al no querer reconocer los justos derechos del dueño de la viña que se les había dado a cultivar. En esta parábola, Jesús usó la viña de Jehová que siglos antes había anunciado el profeta Isaías. Al final de la parábola, cuando Jesús preguntó qué haría el dueño de la viña con aquellos labradores malvados que habían acabado con la vida de su propio hijo, los sacerdotes se unieron al pueblo para declarar que los malos merecían ser destruidos y que así la viña pasase a otros labradores. Sin darse cuenta de ello, habían pronunciado su propia condenación. Jesús los miró, y bajo esa mirada escrutadora comprendieron que leía los secretos de su corazón. Con solemnidad y pesar, Cristo declaró que el reino de Dios sería quitado de ellos y dado a gente que produjera frutos. Si el pueblo le hubiese recibido, Cristo habría evitado a la nación judía su condenación. Pero rechazaron la luz del mundo, y desde ese momento su vida quedó rodeada de tinieblas como de medianoche. La suerte predicha cayó sobre Israel, que en su orgullo rebelde y obstinado cayeron en manos de Roma, que destruyó Jerusalén y redujo el templo a ruinas. Lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida, lo hará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy. La viña ha sido dada a otros labradores que darán fruto a su tiempo.
Nunca ha carecido el Señor en esta tierra de representantes fieles que consideraron como suyos los intereses de Él. Estos testigos de Dios se cuentan entre el Israel espiritual y se cumplirán en su favor todas las promesas del pacto que hizo Jehová con su pueblo en la antigüedad. Hoy la Iglesia de Dios tiene libertad para llevar a cabo el plan divino para salvación de la humanidad perdida. Durante muchos siglos, la predicación del Evangelio puro quedó prohibida. El pueblo se veía privado de la luz que dimana de la palabra de Dios. Las tinieblas del error y de la superstición amenazaban con borrar todo conocimiento de la verdadera religión. Pero gracias a Dios, su Iglesia no está ya en servidumbre. Al Israel espiritual han sido devueltos los privilegios que fueron concedidos al pueblo de Dios cuando se le libertó de Babilonia. En todas partes de la tierra, hombres y mujeres están respondiendo al mensaje enviado por el cielo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Las huestes del mal no tienen ya poder para mantener cautiva a la Iglesia. Así como los cautivos desterrados escucharon el mensaje: huid de en medio de Babilonia, y fueron devueltos a la tierra prometida, los que hoy temen a Dios prestan atención a la orden de salir de Babilonia espiritual, y pronto se destacarán como trofeos de la gracia divina en la tierra nueva, la Canaán celestial. Cuando estaba por aparecer el Mesías prometido, este fue el mensaje del precursor de Cristo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Hoy, en el espíritu y poder de Elías y de Juan el Bautista, los mensajeros enviados por Dios recuerdan a un mundo destinado al juicio los acontecimientos solemnes que pronto han de suceder en relación con las horas finales del tiempo de gracia y la aparición de Cristo Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pronto será juzgado cada uno por lo que haya hecho por medio del cuerpo. La hora del juicio ha llegado, y a los miembros de su Iglesia en la tierra incumbe la solemne responsabilidad de dar aviso a los que están, por así decirlo, en la misma margen de la ruina eterna. En estas horas finales del tiempo de gracia concedido a los hijos de los hombres, cuando falta tan poco para que la suerte de cada alma sea decidida para siempre, el Señor del cielo y de la tierra espera que su Iglesia se levante a obrar como nunca antes. La buena noticia de la salvación debe ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De todo verdadero discípulo debe irradiar una influencia que difunda vida, valor, auxilio y verdadera sanidad. La venida de Cristo se producirá en el momento más oscuro de la historia de esta tierra. Los días de Noé y de Lot representan la condición del mundo precisamente antes que venga el Hijo del Hombre. Apuntando hacia ese tiempo, las Escrituras declaran que Satanás obrará con poder y prodigios mentirosos. Su obra es claramente visible por el aumento de la oscuridad, los muchos errores, herejías y engaños que se desarrollan frente a nosotros. No solo está Satanás llevando cautivo al mundo, sino que sus seducciones están leudando a las iglesias que profesan ser de nuestro Señor Jesucristo. La gran apostasía se desarrollará en tinieblas tan densas como las de medianoche. Para el pueblo de Dios será una noche de prueba, de llanto y de persecución por causa de la verdad. Pero de esa noche de tinieblas resplandecerá la luz de Dios. Dice la Escritura: «He aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria». Cristo, manifestación de la gloria del Padre, vino al mundo para ser su luz. Vino para representar a Dios ante los hombres y pide a sus discípulos que sean luz del mundo y que su luz alumbre delante de los hombres. Esta es la obra que el profeta Isaías describe cuando dice: «No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes metas en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras». Así, en la noche de tinieblas espirituales, la gloria de Dios debe resplandecer mediante la obra que hace su Iglesia,
al levantar al abatido y consolar a los que lloran. En todo nuestro derredor se oye el llanto de un mundo afligido. Por todos lados hay menesterosos y angustiados. Nos incumbe aliviar y suavizar las asperezas y miserias de la vida. Solo el amor de Cristo puede satisfacer las necesidades del alma. Si Cristo mora en nosotros, nuestro corazón rebosará de simpatía divina. Se abrirán los manantiales sellados de un amor ferviente como el de Cristo. Son muchos los que han quedado sin esperanza. Devolvámosles la alegría. Muchos se han desanimado. Dirijámosles palabras de aliento. Oremos por ellos. Hay quienes necesitan el pan de vida. Leámosles la palabra de Dios. Muchos tienen el alma quejada por una enfermedad que ningún bálsamo ni médico puede curar. Roguemos por estas almas. Llevémoslas a Jesús. Toda la tierra, que está rodeada por las tinieblas del pecado, de la tristeza y del dolor, debe ser iluminada por el conocimiento del amor de Dios. El mensaje de esperanza y misericordia debe ser proclamado hasta los últimos confines de la tierra. Cristo ha tomado toda medida necesaria para que su Iglesia sea un cuerpo transformado, iluminado por la luz, en posesión de la gloria de Emmanuel. Él se propone que todo cristiano esté rodeado de una atmósfera espiritual de luz y de paz. Desea que revelemos su gozo en nuestra vida. Cristo viene con poder y grande gloria. Viene con su propia gloria y con la del Padre. Y le acompañarán los santos ángeles. Mientras todo el mundo está sumido en tinieblas, habrá luz en la morada de los santos. Percibirán la primera vislumbre de su segunda aparición. Una luz sin sombra brillará en su resplandor, y Cristo el Redentor será admirado por todos los que le sirvieron. Mientras huyan los impíos, los que siguieron a Cristo se regocijarán en su presencia. Entonces, los redimidos de entre los hombres recibirán la herencia que se les prometió. Así obtendrá un cumplimiento literal el propósito de Dios para con Israel. El hombre no puede impedir que se cumpla la voluntad de Dios. Aun en medio de las manifestaciones del mal, los propósitos de Dios han estado avanzando constantemente hacia su realización final. Gloriosas y maravillosas, querido amigo, son las promesas bíblicas realizadas por un Dios que no va a fallar a su palabra. Nos despedimos en este momento con el compromiso de volver a encontrarnos en el último podcast de esta serie, Visiones de la Gloria Futura.